Hola a todo el mundo, soy Jukarabe, bienvenidos a otro video tutorial sobre programación en GameMaker. En el tutorial anterior hemos visto cómo traer paths y fonts. En este tutorial aprenderemos lo que son timelines y veremos más sobre los rooms. Los timelines son acciones, es una lista de acciones que ocurre en cierto tiempo, es decir, es como una especie de alarmas que se van ejecutando una tras otra y van ejecutando una serie de acciones. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a hacer un sprite ball, el mismo sprite con el que hemos trabajado siempre. Vamos a centrarlo, quitarle el cheque de colisión. Vamos a hacer un objeto ball, y vamos a asignarle el sprite. Vamos a hacer una habitación root sort. Vamos a colocar el objeto ahí. Y bueno, hasta ahí normal. Ahora, para añadir una timeline, hacemos clic derecho en Timelines, Create Timeline, o en el correspondiente icono para Timelines. Voy a llamarlo TML Bold, por ejemplo. Aquí en la ventanita de Timeline es muy similar a la de los objetos, solo que en vez de eventos funciona con momentos. Es decir, el juego corre frame por frame. Cada frame también se le conoce como step, que son cada paso que ocurre en el juego. Pues, por ejemplo, vamos a añadir un step. Por ejemplo, el step 0 significa cuando inicia el timeline que queremos que haga. Vamos a hacer un pequeño ejemplo cuando inicia el timeline que el objeto se mueva hacia la derecha. Para eso vamos a usar hspeed es igual a 3. Recuerden que si hspeed tiene un valor negativo, vamos a movernos hacia la izquierda, y si es positivo nos movemos a la derecha. Luego vamos a añadir otro step que digamos en el momento 30, que sería un segundo. Este 30 se define como un segundo porque el juego está corriendo a 30 fracciones por segundo. Eso quiere decir que cada 30 frames va a haber un segundo. Podemos organizar la velocidad con la que corre el juego en la habitación y donde dice settings y speed. Este será el número de frames que tendrá un segundo. En este caso 30. En el 30 vamos a hacer que se detenga en hspeed y que en vspeed se mueva hacia abajo. Luego, para hacer que esto se asocie al objeto, añadimos un evento create, tenemos un pedazo de código y copiamos lo siguiente: timeline index es el timeline que queremos asociarle al objeto. No podemos asociarle más de un timeline a la vez. En este caso vamos a asignarle timeml voltime, pero esta función no nos sirve así de por sí, necesitamos aplicarla junto con las funciones timeline running. Estas son variables. Esta variable lo que hace es que comprueba, esta variable lo que hace es hacer funcionar el timeline. Es decir, esta va a arrancar el timeline. Vamos a colocarlo en true, que viene siendo verdadero, o en 1, que viene siendo verdadero. Y por último, timeline speed viene siendo la velocidad con la que va a correr los frames. Es decir, el timeline comienza en 0, y si digamos que lo vamos a poner a 1, entonces va a seguir 1, luego 2, luego 3, luego 4, hasta llegar a 30. También podemos hacer que llegue que avance de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Vamos a hacer que avance de 1 en 1. Vamos a probar el juego
y ahí vemos y ahí cambia dirección. Como no hay un momento en el que se detenga, para eso podemos añadir otro step, digamos 90, que aquí se detenga la velocidad vertical. De este modo, a los 2 segundos de moverse para abajo va a detenerse. Ahí lo tienen. Y podemos hacer que se repita nuevamente. Pero lo que vamos a hacer primero es que vuelva a la posición original. Para eso podemos hacer con hspeed es igual a -3. Y luego en el 120, que sería otro segundo más, que vspeed sea igual a -3 y hspeed sea igual a 0. Y luego en el 180, que serían otros 2 segundos, que el hspeed sea igual a 0 y que el vspeed sea igual a 0. Vamos a detener el objeto. Lo que hará esto es, en el 0 comenzará a moverse a la derecha, luego un segundo después va a moverse hacia abajo, luego 2 segundos después va a moverse hacia la izquierda, luego un segundo después va a moverse hacia arriba y luego 2 segundos después va a parar, es decir, va a dar una vuelta completa. Y ahí lo tienen, está donde inició. Ahora bien, si queremos que vuelva a iniciar después de eso, añadiremos acá en este otro código en timeline position será igual a 0. Esto hará que el timeline se repita infinitas veces. Podemos igualmente aquí con el objeto podemos hacer que el timeline vaya en reversa. Por ejemplo, si vamos a decirle que inicie en la posición 180, que es la última, no, en la 179 mejor, y la velocidad del timeline va a ser -1, es decir, va a ir en reversa. El objeto, eso sí, ahí tenemos el objeto haciendo lo mismo pero en otra dirección ahí, y ahí se va en diagonal hacia abajo. ¿Por qué? Porque comienza en 179 y va disminuyendo hasta llegar a 0, pero cuando llega a 30 la velocidad vertical es 3. Luego, cuando llega a 0, la velocidad horizontal es 3. Es decir, aquí irá hacia abajo. Y aquí, un segundo después, irá hacia la derecha. Y como aquí no estoy cancelando la velocidad vertical, entonces el objeto anda en forma diagonal. Podemos aquí poner vspeed igual a 0. Y de este modo ya la vuelta la hará una vez, pero luego de haberla hecho, seguirá hacia la derecha. No se va a detener porque no tenemos cómo detenerlo. Estos timelines nos son muy útiles, podemos realizar varias acciones con ellos. La verdad es que son una gran herramienta. Tienen que igualmente hacer sus pruebas, sus propios códigos y ensayar de qué modo pueden usar estos timelines. Como les decía en el tutorial anterior, yo no suelo usar lo que son paths y timelines. Los juegos de por sí los hago, solo los programo, no utilizo este tipo de elementos, pero eso no significa que no sean buenos, son elementos muy útiles para el desarrollo de juegos. Aquí en la habitación lo que falta por explicar, ya casi no es nada, hemos visto que aquí en esta pestaña objetos podemos colocar un objeto en la habitación, en settings el nombre de la habitación, este caption for the room un nombre que va a aparecer en la ventana, por ejemplo, juego de prueba. Si ensayamos, vemos que acá arriba dice juego de prueba.
cuánto va a medir la habitación, cuánto de anchura y de altura, a qué velocidad va a correr en frames. Este persistente y este creation code lo veremos después con algunos ejemplos. Backgrounds, ya hemos visto el color del fondo, naranja. También podemos hacer un color personalizado. Em, Podemos colocarle de 0 a 7 fondos con imágenes de fondo movibles en las posiciones en las que lo vayamos a poner. Eh, si queremos que se repita el fondo horizontal y verticalmente. Aquí con los delays, cuando vamos a hacer un escenario, eh, para ir mapeando. Y nos quedaría faltando esta de views. Esta de views son las vistas, son lo que funciona en el juego, son usualmente son vistas que persiguen al jugador. Es decir, supongamos que este mapa no es tan simple, sino que es un camino completo y la cámara se va a ir desplazando dentro del mapa siguiendo a la pelota. Para eso, primero tenemos que activarlo y hacerlo visible. Aquí, View in the Room, aquí haremos el área de cuánta área queremos que coja la vista. Por ejemplo, 320, 240, que vendría siendo la mitad de la habitación. ¿Cuánto va a medir en pantalla? 640 o 480, está bien. ¿Y a qué objeto va a seguir? Va a seguir, por ejemplo, a la pelota. Este hboard, bboard, hspeed, bspeed son para organizar unos parámetros. Por ejemplo, ahí se mueve la pelota y ahí baja. Y ahí la pelota parece que no se moviera, pero realmente la pelota sí se está moviendo. Lo que pasa es que la vista está siguiendo la pelota, por lo tanto, cuando llega la pelota al borde, la vista se va con la pelota y parece que no se moviera. Si tuviéramos un fondo, podríamos ver mejor el efecto. Ahora bien, este hboard, bboard, como vieron la pelota, la vista empezó a seguir a la pelota cuando estaba casi en el borde. Pero no es normal en un juego porque si lo hacemos de este modo, no vamos a ver, por ejemplo, qué enemigos se están aproximando. Para hacer que la vista sea centrada al objeto, podemos usar los mismos valores de la vista, por ejemplo, 320 y 240. El hspeed y vspeed pues, realmente no importa mucho. Ahí vemos que la pelota ya está centrada, la vista está siguiendo la pelota y luego cuando llega al final de la habitación, la pelota se va. Ahora bien, la vista no puede seguir a la pelota por fuera de la habitación, es decir, cuando la vista llegue al final, ahí se detiene y por eso al final de todo la pelota desaparece en la derecha. Bueno, creo que eso fue todo pues por este tutorial. Aquí vemos pues lo que son la cuadrilla de la habitación para la edición de mapa, si queremos o no ver la cuadrilla, si la queremos ver en modo de rombo, qué es lo que queremos ver, en fin. Eso fue todo por este tutorial, soy Jukarabe y espero verlos en el próximo tutorial.